Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy estamos en parte 3, ya seguramente, de Calpe. Estamos justo cerca del emblemático peñón de Ifach, en la zona turística, pero más residencial, más tranquilita, y vamos a conocerla. Bienvenidos a Calpe, parte 3. Justo delante nuestra tenemos el famosísimo Peñón de Ifach. Ahí mismo está situado el Parque Natural del Peñón y también tenemos la famosa playa de la Fosa. Aquí delante lo que tenemos es la pequeña calita y todo esto es ya donde empieza la zona de la playa. He de decir que es una zona bastante turística, aunque también residencial, no es tan concurrida como las zonas anteriores que hemos estado viendo aquí en el canal. Recuerdo que esto es la parte 3 de los vídeos sobre Calpe. Aquí puedes ver que en la playita hay zonas de pago y hay zonas gratuitas. Zonas de pago es básicamente donde pagáis por una tumbona, una sombrilla. Y zonas gratuitas donde no los tenéis y podéis simplemente poner vuestra propia toalla o vuestra propia tumbona y sombrillita. Ahora mismo, incluso por la mañana temprano, que no son ni las 9 ni las 10 de la mañana todavía, ya hay muchísima gente. También tenéis este tipo de puestecitos, al igual que en la playa del Arenal. A principios de Calpe son puestecitos nocturnos tipo mercadillo, mejor dicho, donde hay cositas artesanales, donde hay cualquier tipo de souvenirs y regalitos que podéis comprar. Aquí delante tenéis la información turística, donde os pueden entregar básicamente cualquier folleto, un librito con información, mapa, lo que sea, para que sepáis qué es lo que podéis visitar aquí en esta zona. Obviamente esta zona está llena de apartamentos turísticos. Hay varios hoteles aquí también importantes de varias cadenas, al igual que un montón de sitios de hostelería. Aquí veis que hay tiendas de regalos, aquí por ejemplo multiprecio con bebidas frías, con cualquier cosita que podéis aprovechar para comprar para ir a la playa, gorros, crema solar, gafas, también picoteo, muchísimos bares, restaurantes, cafeterías. Realmente aquí hay de todo, también orientado un poco más hacia el turismo. No todos los restaurantes ahora mismo todavía están abiertos, pero la mayoría de cafeterías ya sí. Aquí podemos ver algunas de las urbanizaciones que hay aquí. Mirad qué bonito. Tienen la casa y la zona de la piscina, tienen incluso una fuente para poder bañarse, para estar ahí a lo fresco. Y toda la gente prácticamente está o en los bares, chiringuitos, restaurantes o en la playa, como podéis ver. No hay ni un solo sitio libre en la primera línea a la orilla del mar. Y todos los sitios así que están prácticamente dentro de urbanizaciones, bares de cóctel, de picoteo, para el desayuno, se están llenando muy rápido por la mañana. En esta zona está muy bien comprar una propiedad si queréis, por ejemplo, alquilarla después, ya sea para temporada turística o larga temporada. Así que como una inversión perfectamente todavía podría ser, aunque es cierto que la playa del Arenal, que es algo más céntrica, es un poquito más solicitada, pero aquí también podéis hacer un buen negocio. En esta zona lo que tenemos es también varios supermercados hacia el final de Calpe, y ahí es donde iremos en breve. Vamos a girar y os enseñaré aquella zona. También hay transporte público, hay autobuses que pasan justamente por la zona donde vayamos a ir ahora mismo en breve. Hay farmacias, obviamente, supermercados tipo Lidl, Mercadona, Consum. También creo que hay algún supermercado tipo Spar. Y es muy importante, mientras que nosotros estamos andando, os voy a enseñar, vamos a echarnos algo de agua. Hace muchísimo calor, así que sitios así con agua potable, por cierto, así que podéis beber de ello. Para echarnos el agua un poco en el cuello, en la nuca, en la cabeza, si queréis, las manos, las piernas, para refrescarnos un poquito, porque España sigue con muchísimo calor, con alertas por el calor. Por desgracia sigue ardiendo, hay muchísimos fuegos, ya hay como entre 30 y 40 focos descontrolados. La gente está evacuándose, así que una sensación horrible, así que protegeros del calor porque es una cosa seria.
Y aquí donde hemos girado, justo al lado de esa fuente de agua, hemos girado y podéis ver algunos negocios más que están ubicados básicamente en las urbanizaciones. O edificios, como lo queráis llamar. Nosotros lo llamamos urbanizaciones porque aparte del edificio tiene normalmente en el centro una piscina o algún jardín para los niños para jugar o para salir a descansar. Y en urbanizaciones como esta hay tiendecitas, mirad, eso por ejemplo es un supermercado express, es droguería, venden cositas para la playa, cualquier tipo de picoteo, agua. Y justo al lado aquí está el supermercado Spar, es otro de los supermercados. En nuestra zona no es tan común tenerlo, sobre todo lo he visto en Alicante por ejemplo, pero aquí en Calpe también está. Y es una tienda algo más económica, de hecho así es como se traduce básicamente, es ahorro, si no me equivoco. Y a esa tienda también acuden muchísimas personas, tiene precios más o menos como Lidl o Aldi, que también están por aquí cerquita. Y es donde van muchísimas personas ahora mismo para comprar comida, ya que supermercados más caros tipo Mendoza, Carrefour, supermercados internacionales de gama alta también, pues son muy caros y la gente quiere ahorrar cada céntimo. Ahí delante lo que os voy a enseñar es algo muy interesante, es el centro médico, es un centro de salud, lo que veis ahí enfrente. Es muy extraño porque lo han puesto así, es como si fuera algo temporal, pero ahí es donde pasan las consultas ahora mismo los médicos. Está hecho de contenedores específicos, pero no quita de que dentro la temperatura sea tremenda y la gente pues lo pasan bastante mal en este consultorio médico. No es el único que hay aquí en Calpe, no os lo penséis, hay un centro de salud propiamente hecho y derecho, un edificio grande con sus urgencias, con especialidades, con todo. Y está ubicado al inicio de Calpe, en el sitio totalmente opuesto. Lo hemos enseñado en el primer vídeo aquí sobre Calpe en la parte 1. Os los voy a dejar aquí adjuntos todos en el comentario debajo de este vídeo para que podáis explorar con nosotros y tener un conocimiento más amplio sobre cómo es Calpe, sobre todo si queréis mudaros a esta zona y estáis debatiendo, mirando entre varias posibilidades. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo son también algunas otras urbanizaciones, las entradas a ellas, todo está muy bien cuidado, no hay basura por ahí tirada, jardines, plantas, lo cuidan todo muy bien, lo riegan, así que es un sitio bastante limpio para vivir. A nuestra izquierda tenemos las salinas, las famosísimas salinas de Calpe, que ahí iremos al final de este vídeo, así que no os lo perdáis. Veremos los flamencos rosas, es un sitio increíble, tiene su historia también. Y mientras que avanzamos nuestro camino os voy a comentar sobre los sitios para aparcar. Aquí podéis ver que hay como postes así de parking, es de pago. Tenéis que tener muchísimo cuidado porque hay zonas delimitadas con diferente color. Este, por ejemplo, de aquí es rojizo anaranjado. Este color significa que la gente que vive aquí, pues obviamente no tienen que pagar, pero tienen que tener como una pegatina especial. Y todos los que no viven aquí pueden estacionarse aquí, pero pagando como si fuera una zona azul, una zona de pago normal y corriente. Se paga con monedas, algunos permiten tarjeta de crédito, pero no todos. Es mejor que tengáis algunas moneditas por ahí. Y una hora normalmente cuesta sobre 50 céntimos, 2 horas, 1 euro y algo, más o menos os puede costar. Yo normalmente suelo utilizar la aplicación que existe, que se llama MobileTick, para diferentes ciudades. Es la misma aplicación de aquí de la zona y podéis básicamente aparcar cómodamente, desaparcar cuando queráis y así pagáis algo menos de cantidad, porque después estos cajeros ya nos lo devuelven. Aquí tenéis diferentes urbanizaciones también, como habéis podido ver en esa zona. Normalmente lo suele indicar, así que lo podéis encontrar bastante cómodamente. Si no queréis aparcar en una zona de pago, hay al lado de las salinas zonas de descampado como parking gratuito muy grande, y ahí suele aparcar la gente ahora mismo en verano si no disponen de parking propio y no quieren gastarse el dinero aquí en la zona de pago.
ahora mismo os voy a comentar cuánto cuesta vivir aquí en Calpe, cuánto vale comprar una propiedad aquí y cuánto vale alquilarla. He de decir que en esa zona donde estamos nosotros ahora mismo, en la playa de la Fosa y alrededor, al lado de las salinas, en esa zona hay tanto pisos como algunas casas sueltas tipo bungalows, casas adosadas. Existe esta opción también y no hay que ir muy lejos de la playa para poder tenerlo. Para comprar he visto más o menos unas 750 propiedades solo en esa zona, no en todo Calpe, solo aquí, lo que es tremendo porque realmente son muchísimas propiedades que se venden ahora mismo. El mercado está saturado de propiedades. Y para comprar hay desde 78.000 euros, lo que no es tanto como puede ser en otras zonas. 78.000 está bastante bien. Y esto, por ejemplo, es un piso de un dormitorio, como podéis ver aquí en la pantalla. Desde 79.900 euros hay un estudio, pero vale más o menos lo que un piso de un dormitorio. Simplemente la localización de este estudio es un poquito mejor que la del piso. Después seguimos con piso de 2 dormitorios y este vale 107.000 euros. Aquí está la gran diferencia. Pero antes de enseñaros, os voy a enseñar, mirad, este es el autobús, así es el transporte público aquí en Calpe y este es un autobús normal y corriente que circula por estas calles, avenidas principales para comunicar esas zonas con el centro de la ciudad y básicamente llegar a la mayor parte de todo Calpe para que la gente pueda moverse cómodamente. También existe el tranvía, pero el tranvía pasa por la parte de arriba de Calpe y es bastante difícil acceder después, no es tan cómodo, así que autobús es prácticamente la única opción si no tenéis patinete, bicicleta o coche aquí en la zona. Volviendo a la compra de pisos, la gran diferencia son casi 20 y pico mil euros hasta 30.000 euros de un estudio o un piso de un dormitorio a un piso de 2 dormitorios, que es este de aquí. 3 dormitorios hay muy poquita cosa y se puede encontrar desde 129.000 euros. La mayoría, lo que yo he visto, son muchísimos de una habitación, de 2 hay menos y de 3 pues menos todavía. Y un chalet adosado, un bungalow, mirad cuántas hojas. Estamos todavía en verano, pero las hojas ya están quemadas y ya se están cayendo de los árboles porque no aguantan. Y chalet adosado, un bungalow, como ya os he comentado, vale desde 110.000 euros, que no es mucho teniendo en cuenta de que es prácticamente una casa cerquita de la playa además. Aquí tenemos enfrente nuestra Consum, Mercadona y otros supermercados típicos de aquí de la zona, justo al inicio de Calpe. Incluso hay un corazón ahí, da la bienvenida a Calpe como tal. Y ahora vamos a cruzar la calle y ver las preciosas salinas donde normalmente viven los flamencos rosas. ¡Vámonos! Os quiero enseñar ahora mismo justo en las salinas un pequeño parquecito infantil que han hecho. Es bastante nuevo, obviamente aquí no hay mucha sombra ahora, así que no mucha gente viene, pero realmente a lo largo del año cuando hace más fresquito está súper bien. Hay una tirolina, un sitio para los niños para jugar, columpios, para jugar a la pelota, jugar al fútbol y está bastante bien. Y todo esto de aquí es el enorme parking, mejor dicho un descampado que se utiliza para aparcar básicamente. Y es aquí donde dejan los coches la gente de forma gratuita. Obviamente si queréis que alguien os cuide el coche, pues podéis darle un eurillo o dos, que hay gente aquí que se dedica a eso, a estacionarlos, pero todo el parking es gratuito. Mirad qué preciosidad, parece que hay otro sol enfrente nuestra, pero no es el sol, es el reflejo de uno de los hoteles que hay aquí en la zona. Y mientras que vamos a ver los flamencos por el descampado, os voy a comentar cuántos hay aquí, propiedades, pisos, casas de alquiler. Sobre todo hay de un dormitorio y solo he visto 20 propiedades en esa zona, lo que es muy poquita cosa. Y hay desde 495 euros, que no es mucho. Todas las propiedades tienen vistas al mar, las que se alquilan actualmente. Y este es, por ejemplo, de un dormitorio. De 2 dormitorios hay desde 675 euros, mirad qué bonito también.
y 3 dormitorios ya se pasa a 1.800 euros. La diferencia es tremenda, pero es porque es muy grande, también porque tiene vistas bonitas al mar y es seguramente última planta, así que no vayáis a tener ningún vecino por ahí arriba pataleando o haciendo ruido encima vuestra. Y lo más lujoso que encontré en esta zona es un ático de lujo con vistas que son preciosísimas. 4.500 euros de cada una de las habitaciones, dormitorios, salón. Hay vistas despejadas al mar. Es un lujo y realmente un sueño poder despertarse con esas vistas. Por cierto, ignorad el ruido, me he puesto el ventiladorcito pequeño que compré en Alehop, una de las tiendecitas aquí, y es el ventilador que me ayuda, ventilador de mano a pilas que me ayuda a sobrellevar el calor en esta zona. Y aquí tenéis las preciosísimas salinas. Es un sitio emblemático, de hecho hasta 1988 o así lo utilizaban como tal, sacaban la sal de aquí, después ya se quedó para las aves, se cerró y a principios cuando esta zona se creó naturalmente, todo esto fue una antigua bahía que después se cerró, se hizo como una barrera natural y ahora mismo los flamencos y otras aves están viviendo aquí cómodamente. Desde aquí espero que los podáis ver mejor. Hay incluso puntos concretos que es el observatorio, pero mirad qué preciosidad. Viven aquí tranquilamente, obviamente no están todo el año, yo los veo sobre todo en verano, en otoño. En invierno nunca pasé por aquí, así que no sé decir, pero a mí me suena que están solamente en los meses de finales de primavera, verano y otoño, que en invierno no están aquí. Pero al menos ahora la gente puede disfrutar, hacer unas fotos, simplemente disfrutar de cómo viven estas aves aquí libres en las famosas salinas de Calpe. Y en general es una muy buena zona para vivir. Es decir que también hay jardines infantiles y colegios que no están muy lejos de aquí. Y así es este precioso rinconcito de Calpe, las preciosas salinas con sus flamingos rosa que están disfrutando del agua, están mucho más fresquitos que nosotros ahora mismo. Esta es la parte de Calpe que nos faltaba por ver. Obviamente faltan algunas calles secundarias que rodean todas las salinas, pero esto lo veremos en los siguientes vídeos desde Calpe. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos el viernes con más noticias de última hora desde España. Y mañana tenéis el nuevo vlog en nuestro canal familiar, del cual tenéis el enlace justo aquí debajo, donde os enseñamos cómo es una vida real de una familia aquí en España. Nos vemos entonces. Adiós.